Saludos y bendiciones nuevamente desde el Centro de Avivamiento Mi Refugio, esta su escuela teológica integral reformadora. Damos inicio a esta nueva materia de lo que es los dones del Espíritu Santo. Luego de haber culminado exitosamente la materia de neumatología, vamos a estudiar ahora acerca de los dones. Y bueno, bendecimos a los presentes y bendecimos también a todos los que nos ven y nos oyen desde diferentes partes del globo terráqueo. La materia de neumatología ya está en YouTube, la pueden buscar, ahí la tenemos, aparecemos como Octaviano Torres. Están los 15 videos de esta materia y damos inicio a en esta hermosa hora. Los dones del Espíritu. Lectura. No quiero, hermanos, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Note, sabéis que cuando erais gentiles, es decir, incrédulos, hijos del diablo, no habían nacido de nuevo, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, sin poder decir que no, sin capacidad de renegar o de no aceptar. Por tanto, os hago saber que nadie que habla, oiga lo que viene, por el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu con E mayúscula, ¿sí? Llama anatema, la palabra anatema es maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus con E minúscula, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con E mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. Vamos a la introducción de lo que es el tema en esta hermosa tarde. En el comienzo de la carta, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a que no tengan ignorancia, es decir, desconocimiento de lo relacionado con los asuntos de los espíritus, ¿sí? Incluyendo la manifestación de los dones espirituales. Nótese que Pablo aquí no está hablando con los israelíes, no está hablando con la nación de Israel, está hablando con la iglesia. Debe usted tener conocimiento que para Dios existen tres pueblos. Existen los gentiles, que es lo primero que hizo. Existe los judíos, que es lo segundo que hizo. Los sacó de entre los gentiles, de varios pueblos de ellos. Y luego, como tercera parte, hizo la iglesia. Acá se está refiriendo a la iglesia, pero muy especialmente esta carta es dirigida a gente no judía, es decir, los que venían del mundo de los gentiles. No debemos decir a la iglesia gentil, porque no existe la iglesia gentil.
Si es gentil, no es iglesia. ¿Sí? Porque, reitero, para Dios hay tres pueblos: los gentiles, Israel y la iglesia. Es decir, gentil que conoció a Jesús, aceptó el programa, el pacto, aceptó el plan de salvación que Jesús trajo, deja de ser gentil para Dios y pasa a ser iglesia. Judío que oyó, aceptó el plan de salvación, recibió a Jesús como el Mesías, deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Por lo tanto, esta escritura es para la iglesia. Este tema es para la iglesia. Corintio era una ciudad portuaria en el sur de Grecia. Por su situación geográfica servía como conexión entre Oriente y Occidente. En esta ciudad había un templo dedicado a Afrodita. Escuche esta expresión, la diosa griega de la fertilidad. Ahora, hay algo que yo no entiendo acá. ¿Por qué le llaman la diosa de la fertilidad si lo menos que ella y sus seguidoras eran fértiles? Porque no se reproducían. Prácticamente ellas eran las diosas del amor erótico, más nada. No había objetividad de reproducción. Lo que había era objetividad de placer físico y perversión en el área amoral. Ahora, que se dedicaba a la lujuria y al amor sexual, aquí sí calamos bien, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus, es decir, es la misma Venus, Afrodita, y viene de nombres más atrás, que incluso por allá atrasote le llamaban la reina de los cielos también, es la misma, sencillamente le van cambiando los nombres de acuerdo a las culturas. Este templo sirvió como uno de los centros de culto de las religiones místicas, estas religiones que habían dominado esa parte del mundo durante más de 1000 años. Se parecía mucho a las religiones cananeas por sus cultos y varias diosas de la fertilidad. Es decir, eran tan creyentes estos chicos que no tenían una sola diosa, tenían varias diosas, ¿no? Pero de la fertilidad, pero a la realidad real no había una multiplicación, porque esta chica pues no tenía esposo como tal, y todas las que se congregaban en ese lugar no tenían un esposo definido, específico. Y pues a ella les caía muy mal embarazarse porque no iban a poder participar de los cultos allá, porque los cultos eran orgías sexuales. Y para andar en esas orgías sexuales, pues lo más fácil, digo yo, ¿no?, para las mujeres es no estar embarazadas, porque nunca he estado embarazada ni aspiro a estar. En el templo se encontraban miles de sacerdotisas, se les hacía llamar sacerdotisas, así como nosotros aquí le llamamos miembros o feligreses. Allá se les llamaban sacerdotisas. ¿De quién? De Afrodita, que eran rameras, es decir, prostitutas. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente, párele a lo que viene, de euforia, éxtasis, alucinación, histeria emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas ocultas, es decir, con los espíritus del diablo, y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. No solamente eran los evangélicos los que hablaban en lenguas extrañas, así como por acá en esta parte del mundo, en algunos lugares por ahí que hacen ciertas reuniones, también hay gente que habla en lengua y no son del espíritu, ¿no? Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo, entre ellos también los demás apóstoles, ¿no? Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en su inmadurez las manifestaciones del Espíritu con las
prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse. Este es el caso por el cual Pablo les escribe: cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Este término extraviaba, llevándoos, que utiliza el apóstol Pablo, del griego conlleva la idea de ser llevado como un prisionero, sin oposición antes de la conversión. Los corintios habían sido idólatras, esclavizados e influenciados por malos espíritus. Eran extraviados y llevados por estas influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos motivados por espíritus de error. En ocasiones habían abandonado su dominio propio y habían dicho y hecho cosas más allá de su capacidad consciente. No se sabe, no hay registros como tal, pero puede que también aquí habían mezclas de alcohol y de algunos otros estupefacientes, porque el mundo del alcohol y de los estupefacientes no es nuevo. Es tan viejo como la raza humana, que siempre han estado usando para este tipo de actividades la sugestión, la manipulación, el control y entre ellos ciertas bebidas espirituosas, como se les llama por ahí, ¿verdad? Y hierbas que son usadas en la misma fórmula, en el mismo hacer. Ahora que eran salvos, es decir, este grupo de mujeres, y entre ellos también habían hombres, los creyentes habían de saber el cómo juzgar todas las manifestaciones espirituales, cuáles eran las correctas y cuáles eran las incorrectas. Deberían saber el cómo discernir entre la voz de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo, para evitar así una mezcla entre las verdades, entre las verdaderas manifestaciones de los dones espirituales y manifestaciones estáticas que se daban como influencia por un espíritu de error y que traían confusión en el seno de la iglesia. Es decir, tenían que estar muy pendientes. No había un escrito, no había una orientación. Estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de la iglesia, a la cual se le dio un nuevo sacerdocio, el tercer sacerdocio establecido sobre la tierra. Por lo tanto, si hubo cambio de sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Creo que lo han leído ustedes en el libro de Apocalipsis, ¿no? No, en el libro de Hebreos, se me duele. Ajá, era por echar broma. En la actualidad se está dando lo mismo en un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias como dones espirituales. Mira esto, aquí hay algo así parecido como aquello, pero con grandes diferencias. Yo entiendo a los corintios que no tenían escrito, yo entiendo a los corintios que venían saliendo de un mundo de perversidad, donde ellos habían estado en esta onda, como dicen los argentinos, y que la iglesia no tenía un mapa que los guiara, no había una orientación como tal. Pero a esta altura de la vida, con todo el Nuevo Testamento escrito, con tantas escuelas de formación y capacitación teológica, tantos institutos bíblicos, tantas universidades en los países donde ya son reconocidos como universidades, yo considero que es como demasiado.
para estar en este nivel de ignorancia a esta altura de la vida, habiendo tanto material que nos pueda orientar del asunto. Ahora, en la actualidad se está dando los mismos, es decir, parecido allá, un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias locales como dones espirituales no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo son ajenas al carácter y a los valores de Dios y que restan la posibilidad de que procedan de Él. Vemos cómo a través de esta pseudo manifestación se manipula, intimida, controla, desacredita, se censura, se destruye y se obtienen beneficios personales, aptitudes y características que son totalmente contrarias a la naturaleza de Dios. Manifestaciones que en lo visual se deja ver como un tipo de posesión diabólica, llegándose al extremo, como les contaba la otra vez, en un culto por allá, en un caserío, hubo una supuesta manifestación del Espíritu en una vigilia tan buena, según algunos, no tan poderosa, que en el desajuste y en el rodar de las emociones, de empujones y cuantas cosas más, quebraron la silla, quebraron los instrumentos, quebraron el cuatro, la guitarra, esboronaron todo. Entonces el detalle es que le preguntan 2 días o 3 días después a uno que estuvo, uno que no estuvo, le pregunta a uno que estuvo en la actividad, le dice: hermano, me contaron que la vigilia que estuvo muy buena, eso es que hubo una manifestación tan buena. Sí, hermano, tan grande fue la manifestación del Espíritu Santo que nos esboronó el cuatro, nos acabó la guitarra, destrozamos las bancas y acabamos hasta con las maracas. Ya va, aclárenme eso. Es decir, Dios vino en Cristo Jesús para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Ahora, hay uno que vino a hurtar, a matar y a destruir, y ese no es Dios. Ese es el diablo, el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Ahora, pregunto, ¿será de Dios que en una supuesta manifestación de esta alguien empuje a otro y se pegue con, qué sé yo, una pared o parte del filo de una acera, de un piso, se parte un brazo, se parte una pierna, se golpee en el cerebro, como hay un caso por allá en mi pueblo, una mujer que en una supuesta danza, no sé si otro le empujó, cómo fue el asunto, lo cierto es que cayó y le pegó esto a la acera y ahora está en tratamiento. Y nadie de la congregación donde fue la pseudo manifestación le está apoyando ni siquiera como un medio, que es lo cruel del caso. Ahora, escúchenme. Todo lo que viene de Dios, según Santiago 1:17, es bueno. Todo lo que vino en el pasado, todo lo que viene en el presente y todo lo que viene en el futuro de Dios es bueno, solamente bueno. De Dios no viene nada malo, en lo absoluto. Entonces, son detalles, queridos hermanos y hermanas y amigos que me ven, que hay que analizarlos fríamente, como dijo alguien por ahí. Cabeza fría y nervio de acero. Y tenemos un fundamento para juzgar estas pseudo manifestaciones del espíritu, que son manifestaciones de espíritus, eso creo, pero del espíritu no la creo, porque reitero, lo que de Dios viene para edificar, viene para construir, viene para mejorar, viene para crecer, viene para desarrollarse, no para dañar, para destruir y golpear a otro en una supuesta danza, tumbar la silla, tumbar el sonido, arremeter contra los músicos para acá, poner a la gente a torear aquí para que no se tumben unos entre otros. Ahí hay que analizar lo que Pablo dijo por allá, hacerlo todo decentemente y con orden.
Dichas manifestaciones, en su gran mayoría, son producto de las emociones. La carne, por consiguiente, son almáticas y sensuales, y algunas de ellas inducidas por un espíritu de error, siendo de fuente satánica y, por ende, contienen principios de ocultismo, espíritu de adivinación. Me llama la atención esta parte aquí, cuando el escritor habla de espíritu de adivinación. Párame para acá, tú que me estás oyendo y me estás viendo allá, muy especialmente nuestros amigos predicadores. Cuando estamos en una tarima o estamos en un púlpito y entonces estamos ministrando, terminando un culto, y de repente comienza alguien y dice: el espíritu me dice que aquí hay un hombre que tiene tal cosa, y comienzan a llamar, ya va, y no pasa nadie. O que hay una mujer que tiene esto y esto y no pasa nadie, ya va. Aquí es donde yo creo en lo ser certero. Es decir, si tú tienes ese nivel de comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice que ahí hay un joven que tiene tal cosa, ya va. Deja las emociones, deja la carrera y pregúntale al Espíritu Santo de una vez: dime el nombre del individuo, dime de qué color anda vestido, Señor, y dime dónde está, y lo llamo de una vez y no ando adivinando. Porque este tipo de manifestaciones, cuando alguien dice: aquí hay 10 mujeres que tienen, no sé, problemas en los ovarios, aquí hay 5 matrimonios que tienen problemas, ya va, eso se ve como ¿qué? Adivinación. Eso es adivinación. Como los pseudo brujos, que no son brujos nada, y hembras también, que tú llegas a consultarte con ellos. Entonces te dicen: mira, cerca de su casa hay una mujer morena con el pelo corto. Pregunto yo: ¿cerca de qué casa no hay morena con el pelo corto? En todos lados. Entonces la gente le dice: ah, sí, hay una así, así. Entonces tú mismo le vas dando la información al tipo. Y una vez que él te saca la información que tú misma llevas, porque él no es brujo, no sabe nada, estamos hablando del que no sabe, es el adivino. Una vez que te saca la información, te dice: bueno, ese es el que le tiene el trabajo montado, ese es el que le tiene la que le anda enamorando al marido, o esa es la que le tiene esto y esto y esto. Entonces te haces enemigo de alguien sin ser realidad. Ahora, el brujo que sabe, no te va a preguntar, tiene que ir preciso y directo. Porque en el mundo espiritual, sí existe un mundo espiritual que conoce el mundo espiritual, al igual que existe el mundo espiritual del bien, que conoce y que es certero, que tiene que ser preciso y conciso. Es decir, si tú estás predicando y Dios te dijo que hay ahí 3 parejas que tienen problemas, llámelas por nombre y apellido de una vez y avance. Es decir, no caiga en ese juego: voy a contar hasta 3, voy por el 4, voy 2 y medio y tal, y no pasa nadie, ya va. Sea certero, deje la adivinación, que esto no es brujería. Algunas veces se entra en éxtasis, perdiendo el juicio sin tener control de sí mismo. Manifestaciones que redundan en perjuicio para la obra de Dios. Aclaro esto. El que escribe dice que en algunas ocasiones estas supuestas manifestaciones de los que están dique danzando, dijo el llanero, supuestamente pierden la noción. Es decir, se sueltan, se tiran en los brazos de cualquiera, o se tiran en el suelo, arriba de un pupú de gallina, de perro, de gato, hay un charco de agua, se revuelca, está vuelta ahí, ya va. ¿El Espíritu Santo vino para avergonzar a la gente? ¿Dios vino para humillar de esa forma a la gente, habiéndose Él mismo humillado al nivel que se humilló para que usted y yo no seamos humillados? No entiendo esa parte. Si Dios se humilló al nivel que se humilló, entonces ¿por qué el Espíritu Santo ahora tiene que agarrar a un hijo de Dios, hermano menor de Jesucristo, templo y morada de Él, y a revolcarlo en un charco de agua en el barro, o a revolcarlo en un pupú de perro en la calle, o tirarlo contra una cerca? No entiendo. O que quede en un éxtasis, así que de repente estuvo supuestamente danzando, supuestamente hablando en lengua, y de repente vuelve otra vez y dice: hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya va. El único que estaba inconsciente cuando estaba ahí al lado, o cuando Jesús llegó a él, fue el endemoniado Gadareno. Quiere decir que una persona que está danzando en el espíritu, con un sentir espiritual,
tiene que estar consciente de todo lo que está haciendo. Si usted pierde la noción del tiempo, si usted se le van las luces y si se le apaga la lámpara, perdóneme, usted está influenciado o está poseído por un demonio. Eso es lo que me dice la Biblia a mí. Tenemos que tener suma cuidado con esto. Esto no es parrandemón, yo. Esto es algo serio. Cada manifestación de un don espiritual tiende a tener características y valores y propiedades ajustadas a los principios divinos que nos indican cuando la manifestación proviene de Él. En este estudio analizaremos ciertos principios, no solamente de los dones, sino del Espíritu Santo como el Señor y administrador de ellos. Además, estudiaremos sus ventajas y desventajas, cómo trabajarlos cuando debe manifestarse un don, el propósito de los dones, cómo se consideran los dones, cuáles son los requisitos para recibirlos, los dones como propiedad del Espíritu, como relación de Dios, el cual usó, el mal uso que se le puede dar, definición del término don, la reciprocidad y precisión, lo que te decía antes. Dios te dijo, ok, tiene que haber una reciprocidad. Lo que Dios te está diciendo, eso tiene que ser cierto. Ahí tiene que estar la persona o las tres parejas que tienen el X problema. Y precisión, aquí no es adivinación. No, hermano, es que a mí me pareció, no, eso no existe. En el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te dijo, aquí hay tres parejas que tienen problemas, ahí tienen que estar las tres parejas. Y tienen que tener los problemas. Y cuando Dios en esa área te va a usar para exhortar, esas tres parejas van a estar conscientes de que Dios está por sacarle, por exhortarlo públicamente, por exhortarlo, porque ya Dios viene tratando con ellos por la palabra escrita, viene tratando con ellos por los dones ministeriales, y el Espíritu Santo en lo privado viene tratando con ellos, pero ellos se vienen haciendo los Willy. Entonces Dios te va a usar a ti, o usa a cualquier persona que Dios Espíritu Santo determine usar para confrontarlos con algo que ya el Espíritu Santo viene tratando con ellos. Los dones no dan sorpresa, son precisos. Tiene que haber precisión de los dones. Asimismo veremos algunos indicativos para saber si una manifestación viene de Dios o por el contrario proviene de la carne, de las emociones, o es producida por un espíritu de error. Desarrollo del tema. Cuando leemos 1 Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, tal como se escribió en el original, Pablo no lo expresa como aparece en algunas traducciones bíblicas. La versión Reina Valera y otras lo hacen textualmente de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis o que tengáis desconocimiento acerca de los dones espirituales, pero originalmente se transcribió de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis los asuntos que tengan que ver con el mundo de los espíritus. Si analizamos el texto, nos podemos dar cuenta que Pablo no está enfocándose en la iglesia, en que la iglesia solo tenga conocimiento de los dones, sino de todo lo relacionado con el mundo de los espíritus. Es decir, el interés de Pablo no solamente es que se tenga conocimiento de los dones, sino del mundo de los espíritus, es decir, los espíritus buenos, sí, y de
y de los espíritus malos. Cuando hablamos de los espíritus buenos, ¿de quién cree usted que estamos hablando? Buena pregunta, ¿verdad? Ah, que andan por ahí espíritus buenos desandando. No, no. Cuando hablamos de los espíritus malos, estamos hablando, por supuesto, de los demonios. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del espíritu. Pero cuando hablamos de los espíritus buenos, ¿de quién estamos hablando, señoras y señores? De nosotros mismos, de la parte espiritual de nosotros. No se le olvide que nosotros somos un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ok. De los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo como el Señor de los dones. Ahora, ¿qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo? Esto hasta cierto punto es grave. Y voy a comenzar conmigo mismo. Hace varios años, año 86, le entregué mi vida a Jesús por allá en un campo. Recuerdo en la congregación donde le entregué la vida a Jesús, los hermanos y hermanas muy alegres de verme y de saber que yo estaba en Cristo Jesús, pues comenzaron ellos a orar y a pedirme que yo orara para que Dios me sacara al ministerio, para que Dios me sacara de misionero. Pero la gran oración y los ayunos que me decían también era por los dones del Espíritu. Pero nadie me habló del Espíritu, ¿sí? Entonces, yo fui ese tipo de persona que oré, ayuné, vigilé y le clamaba a Dios por los dones. El detalle es que yo no sabía qué carrizo era eso. Eso es grave cuando tú estás pidiendo lo que no sabes. Entonces, ¿por qué Dios no responde esa oración? Porque es que Dios no está para complacer caprichos de nadie. Y para obtener los dones o para que los dones se muevan, hay que conocer primero al que da los dones. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Por esa razón, en este núcleo, en esta escuela teológica, acabamos de estudiar la materia de el Espíritu Santo, neumatología. Porque luego de conocer al Espíritu Santo, entonces que nos debemos de involucrar con los dones del Espíritu Santo. Porque el acercarme a Dios pidiéndole los dones sin conocer al Espíritu, esto es grave. Primero debemos de conocer al Espíritu Santo, luego de conocer al Espíritu Santo, entonces podemos ir por los beneficios que hay en él, porque los dones son del Espíritu Santo. Ahora, uno de los graves errores que muchos de nosotros cometemos y que Dios se lo reclamó al autor de este material por el Espíritu, le dije un día: ¿hasta cuándo, José, te vas a acercar a mí con un espíritu de prostituta? Y el hombre se echó un frenazo y dijo: ¿cómo, Señor? Sí. Dios le dijo otra vez: ¿hasta cuándo te vas a acercar a mí con un espíritu de prostituta? Y él le dijo: Señor, aclárame, no entiendo. ¿Cómo que yo vengo a ti con un espíritu de prostituta, Señor? Le dijo: sí, porque tú vienes mirando mis manos, solamente mis manos. Así como cuando un hombre llega a un bar, la prostituta, o llega a un prostíbulo, la prostituta le interesa lo que el hombre trae en el bolsillo, lo que trae en las manos. Si el hombre es profesional, no le interesa. Si el hombre tiene problemas familiares, no le interesa. Si está enfermo, no le interesa. Tiene trabajo, no tiene trabajo, eso no le interesa a ella. A ella le interesa lo poco que él lleva en la mano. Entonces muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios en esta forma, pidiendo los dones, sin conocer a Dios y sin conocer al Espíritu, nos estamos acercando a Dios con una mentalidad de prostituta. Dios le dijo nuevamente al actual doctor José Briceño, le dijo: cuando vengas a mí, no me mires las manos, mira mi rostro. Interésate por mí, no por lo que te pueda dar. Y esto es para coger palco, como se dice por ahí. Ahora, ¿qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo y lo relacionado a los dones? Si no conocen al Espíritu como el administrador de los dones, difícil conocerán los dones. Esta es la causa por la cual en la iglesia se ha hecho tanto daño con pseudas manifestaciones que honran que en honor a la verdad no son de Dios,
Y en el caso que sean, se le dieron el uso indebido. Tenemos gente que se levantan en nuestras congregaciones en forma descarada, manifestando un supuesto don de parte de Dios, que al detallarlo y hacer juicio de dicha manifestación, en el fondo nos damos cuenta que esa manifestación no procede de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía, así dice el Señor, y no era Dios quien hablaba, lo lapidaban hasta producirle la muerte a piedra limpia, compañero. Pero como en nuestros tiempos no hay quien tire piedra, cualquiera se levanta hablando en el nombre de Dios, pero aunque no hay quien tire piedra ante los ojos de Dios, quedan al descubierto y cuenta le tendrán que dar a Dios por tal acción indebida y tal atrevimiento. Porque si Dios no les ha dicho nada, lo otro, que en el Antiguo Testamento cuando alguien iba a hablar decía, así dice el Espíritu de Jehová, ¿sí? Definido, específico, no era Jehová el que hablaba, ni era el verbo, así dice el Espíritu de Jehová. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando estamos hablando de dar palabras del orden profético, en el Nuevo Testamento los profetas dijeron, así dice el Espíritu Santo, ¿sí? Nunca dijeron, como una cantidad de pseudos profetas o dadores de palabra que andan ahorita y dicen, profetizo sobre ti. Cuando usted dice profetizo, ya va, te echaste a perder, ya venís mal. Ya venís a pantallar como otro de donde aprendiste, o tú estás inventando o estás siendo seducido por un demonio para decir tal cosa. Porque te digo algo, en el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice el Espíritu de Jehová, Antiguo Testamento, y en el Nuevo dicen lo que quedó escrito, así dice el Espíritu Santo. Yo no sé de a dónde rayos, dijera un viejo amigo por ahí, sacaron esta pseudo manifestación ahora, donde te dicen, te profetizo sobre ti. Y lo cruel del caso, claro, de repente por la ignorancia, hay gente que se acercan y te dicen, hermano, deme una palabra profética, deme una palabra profética. Escúcheme, mejor palabra profética que la que está escrita en la Biblia no hay, señoras y señores. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de flojos, de delincuentes que no quieren estudiar la Biblia. Debemos ser muy cautelosos con esto, ya que es una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando decimos así dice el Espíritu de Jehová y son tus emociones o es un espíritu del diablo que te está seduciendo, y peor cuando dice yo profetizo sobre ti. Para evitarnos problemas debemos conocer al Espíritu y todo lo relacionado a Él, incluyendo sus dones, y darle el uso apropiado al don cuando es administrado por el Espíritu. Recuérdate, administrado por el Espíritu, no por tus caprichos, pasiones y deseos, no por tu ventajismo o tu querer figurar. Ahí es donde hay que tener sumo cuidado. ¿El don es de quién? Del Espíritu. ¿Quién lo administra? El Espíritu. ¿A quién? A quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, no cuando a ti te dé la gana, cuando a ti te parezca que es y cuando tú creas que es. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, pero yo tengo el don tal, yo tengo el don tal. Ya va, déjame decirte, Paraíso. Los dones son del Espíritu, no son tuyos, no los tenés tú. Y si el Espíritu Santo vive en ti están los 9. No te pongas a decir yo tengo 1, 2, 3, no, los 9 están en ti. Que se manifiesten 2, se manifiesten 3, es otra cosa. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Pero, reitero, hay una manera nosotros de expresar algunas cosas y decimos, no, yo tengo el Espíritu Santo. Es una manera de decir las cosas, ¿no? Pero no es así la cosa. El Espíritu Santo es el que nos tiene a nosotros. ¿Sí? Entonces, no, yo tengo los dones. No, los dones están en mí porque son del Espíritu y el Espíritu habita en nosotros. ¿Cuántos dones tenemos? Todos.
Todos están en nosotros, porque el Espíritu no se pudo venir mucho a vivir dentro de nosotros. Cuando se mudó con todo, con todo. Pablo nos presenta un principio de reino en relación a las manifestaciones de los dones espirituales en la primera carta que escribió a los Corintios, donde nos enseña lo siguiente: nunca podrás aplicar lo que no conoces y no podrás conocer lo que no tenemos. Primera a Corintios 13:9, en otras palabras, aplicamos lo que conocemos de lo que tenemos. Jesús en el Evangelio de Juan nos presentó el mismo principio. El pasaje dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. Por otra parte dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Según los principios que están en estos pasajes, llevándolos a la manifestación de los dones espirituales, conociendo la verdad acerca del Espíritu y los dones, seremos libres de caer en errores. Producto de dar rienda suelta a manifestaciones motivadas por la carne. Igual decir, las emociones, dándole lugar a un espíritu de error. Mi deseo es que utilices este ejemplar para adquirir un mayor conocimiento acerca de todos los asuntos relacionados con el Espíritu Santo, para que Él pueda fluir en tu vida con precisión, usándote como canal de bendición y de provecho para tus semejantes. Recuerda este principio: la falta de conocimiento se convierte en un elemento de cooperación que Satanás usa para tratar, tratar. Nunca podrá destruir a la iglesia, de destruir a la iglesia. Y la única forma y arma que tenemos para enfrentarnos y derrotarlo al diablo y sus secuaces en esta área es conociendo la verdad. Es decir, la única arma que tenemos para destrozar los planes del diablo, aplastar su cadena, ataduras que todavía queden en algún área de nosotros, es conociendo la verdad. Conociendo la verdad, entonces podemos usar los dones correctamente para edificación del cuerpo de Cristo. Donde no está la verdad es porque no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Donde no hay revelación, no está la palabra. La palabra trae la revelación, la iluminación, el conocimiento, y el conocimiento es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Amén. Entonces debemos de estar claros. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima hora de clase.